Bien, buen día. Muchas gracias a Ricardo y a la organización por la invitación. Es un placer encontrarnos acá con caras conocidas, amigos de distintos países y demás. Y vamos a hacer un recordatorio de algunos aspectos importantes de los insectos. Ya quedó claro que con grano seco no se produce suficiente cantidad de dióxido de carbono ni disminución de oxígeno como para que el insecto desaparezca. Y lo que nosotros necesitamos es que el insecto desaparezca. Y también tiene que estar claro que siempre existe la posibilidad de infestación de campo. Entonces, ahí tenemos dos bases fundamentales, y vamos a tratar de exponer ahora, para comprender cuál es la política que nosotros tenemos que utilizar en el control de plagas de granos almacenados. Bien. Entonces, aquí una enumeración de los factores que están afectando la post cosecha de granos. Temperatura, fundamental. Más temperatura, más respiración, más desarrollo de insectos, es un factor clave. Humedad, no es importante para los insectos, sí es importante para ácaros. Las condiciones de cosecha, acondicionamiento y manipuleo, que ya habló Cristiano, la necesidad de un grano entero, de un grano sano, de un grano limpio, para favorecer la conservación. Porosidad es otro aspecto fundamental. Si no existiera porosidad, no puede haber respiración, no puede haber fumigación, no puede haber aireación. Y sorción, para complementar lo que comentaba Shlomo, es un fenómeno físico, ¿sí? Incluye la absorción, el gas queda sobre la superficie del grano, la absorción, el gas entra al grano, y también existe el fenómeno de desorción. Obviamente, cada vez que un gas, sea fosfina, sea dióxido de carbono, es absorbido, está perdiendo parte de su capacidad biológica para controlar la plaga. Fenómenos como segregación, propiedades termofísicas, el grano es mal conductor del calor, y por supuesto la composición de la atmósfera intergranaria. Son todos factores que están afectando el desarrollo de los insectos y que están interaccionando y afectando nuestra conservación. Microorganismos, los insectos se alimentan de microorganismos, ayudan a distribuir los microorganismos. Los microorganismos, los hongos, que son las principales causas de pérdida, ¿sí? No son los insectos, son los hongos, son aeróbicos. Es decir, el silo bolsa nos va a permitir, si está bien manejado, disminuir notablemente el tema de insectos. Pero nosotros en post cosecha de granos no hablamos de manejo de insectos, nosotros hablamos de control de insectos. Nosotros no necesitamos pocos insectos, nosotros necesitamos que no exista insecto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el punto en el manejo sanitario del almacenaje, del silo bolsa o de cualquier otro tipo de almacenaje. Entonces, sin duda los insectos son importantes. Nosotros estamos ahora en Mar del Plata, una zona fría cerca de Balcarce, Juancito querido. Entonces, ahora yo estoy trabajando bastante en Brasil, más al norte nos vamos, el tema de insectos es grave, ¿sí? Ustedes van a ver, si caminaron por un potrero de maíz, antes de la cosecha es difícil encontrar un gorgojo. Si caminan por un potrero de maíz después de la cosecha, es difícil no encontrar un gorgojo. ¿Qué pasa? Se ponen evidentes, se pueden ver. Entonces, la plaga de grano siempre está en el campo y hay algunas especies, como el Cytophilus oryzae, Cytophilus amais, que tienen capacidad de volar, que atacan a campo, Tribolio no ataca a campo, y que ingresan al almacenaje, al silo bolsa, al silo de metal o cualquier otro. Entonces, las plagas obviamente son más importantes aquellas que tienen capacidad de volar, aquellas que tienen capacidad de atacar a campo, como son los gorgojos del arroz y del maíz, el Tribolium, Cryptolestes, el gorgojo del poroto, que inclusive tiene más de un ciclo a campo, y en otros países, como en Brasil, tenemos ataque de Lacioderma en soja, o de polillas, palomitas o trazas que también atacan en el silo bolsa. Entonces, estos insectos pueden estar en el campo, pueden estar en el rastrojo, pueden estar en la maquinaria, es decir, los insectos tienen 350 millones de años viviendo aquí, mucho más que nosotros. Ellos tienen la capacidad, tienen la aptitud para desenvolverse y encontraron en la masa de granos un lugar donde no tienen enemigos naturales, donde tienen alimento en abundancia y donde tienen protección de las temperaturas bajas, que es lo que más afecta a los insectos. Bien, fíjense ustedes ahí, una infestación pequeñísima, 0,002%, implica 500 insectos en una tonelada.
Es decir, en un siglo estaríamos hablando de 80 o 100.000 insectos. Hablando de insectos de infestación primaria. ¿Qué es un insecto de infestación primaria? Aquel que desarrolla parte de su ciclo adentro del grano. Entonces, para tener claro, porque no todos aquí son entomólogos o ingenieros agrónomos, ¿cómo es el ciclo de vida de estos insectos? Los insectos colocan huevos, los huevos se transforman en larvas, las larvas pasan por el estado de pupa, que es una transformación, y luego el adulto. Un ciclo que en un gorgojo puede ser 30 días en buenas temperaturas, en un rizoperta pueden ser 45 días. Es decir, como ven ustedes, los tiempos de desarrollo y de multiplicación, ¿sí?, no son cubiertos por los tiempos de desarrollo de dióxido de carbono y disminución de oxígeno en grano seco. Además de los insectos, tenemos los ácaros. Fíjense que el ácaro tiene larva, ninfa, adulto, pero también tiene la posibilidad de desarrollar una forma que se llama hipopus. Es una forma de resistencia. ¿Resistencia a qué? A todo. Resistencia a la fosfina, resistencia a la desecación, no se alimenta, no se traslada, tiene una cutícula importante. Entonces, son formas de resistencia que tiene, en ese caso, el ácaro. Entonces, es importante que ustedes sepan que todos los sistemas de monitoreo y muestreo que ustedes utilizan cuando reciben el grano no sirven para detectar pequeñas infestaciones. ¿Está claro? Ustedes tenían que muestrear 30 a 50 kilos de muestra por cada 30 toneladas, hacer un buen zarandeo para detectar una pequeña infestación. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes reciben el grano de campo y no encuentran de infestación, es porque, perdón, vamos a hacerlo al revés. Ustedes reciben el grano y encuentran infestación, es porque hay mucha infestación o porque tienen suerte. ¿Está claro? Es decir que existe una infestación oculta en donde, en el caso del Cytophilus, el insecto viene adentro del grano. Entonces uno ve un grano totalmente sano. Imposible detectar por ningún método práctico una infestación. ¿Está claro? Ahora, cuando la infestación es baja, con los sistemas de muestreo tradicional, que son pobres, tampoco se detecta. Entonces, fíjense ahí, tienen un grano totalmente sano atacado por Cytophilus. El Cytophilus coloca un huevo adentro del grano y desarrolla y consume el 10, el 20, el 30, el 40, el 50% del grano. El caso de la citotroga o palomita de los cereales o del rizoperta coloca el huevo sobre el grano y la larva penetra sin también dejar ningún tipo de muestra de su ataque. Entonces, en esa etapa se llama infestación oculta. Y también podemos asimilar el concepto de infestación oculta a aquellos casos en donde la infestación es suficientemente baja y por métodos prácticos no se detecta. Entonces, fíjense que hay insectos que vuelan. Ahora, dentro de ese ciclo de huevo, larva, pupa y adulto, cada uno tiene su característica. Entonces, cuando hablamos de control, no es lo mismo pensar, bueno, coloqué unos insectos y se murieron con tal concentración. Hay que ver qué insecto, porque los insectos son distintos. Dentro de los insectos hay razas. Hoy se está fumigando y no se controla la carcoma achatada, pero algunas razas de carcoma achatada, otras sí se controlan. Pero dentro, además de ser distintas las especies y ser distintas las razas dentro de las especies, dentro de la especie en sí hay huevo, larva, pupa y adulto, y tienen comportamientos totalmente distintos. Entonces, lo de infestación oculta está claro. Y el tema de la movilidad. El huevo no se mueve, ritmo de respiración bajo. La pupa no se mueve, no se alimenta, ritmo de respiración bajo. Todo lo que tiene ritmo de respiración bajo es más difícil controlar con gases, sea la fosfina o sea el aumento de dióxido de carbono o la disminución de oxígeno, ¿sí? Las larvas de los insectos de infestación primaria se mueven, pero solo adentro de un grano. Recién cuando se transforman en adultos tienen toda la movilidad. Las larvas de los insectos de infestación secundaria, como son la carcoma achatada, el tribolio, la carcoma dentada, esas larvas sí tienen movilidad. Lo mismo las larvas de las polillas, ¿ok?
Entonces, este tema de la movilidad es muy importante, porque el adulto se mueve para todos lados, el huevo y la pupa no se mueven, y las larvas de los insectos de infestación primaria, que son los más importantes, tampoco se mueven, quedan adentro del grano. Bien, ustedes van a ver, el mejor sistema para detección de plagas es la Proof Trap. Es como un rulero que se coloca y el insecto se siente atraído ahí. ¿Por qué? Uno no está dentro de la cabeza del insecto, no puede saber. Pero digamos, lo único que hay adentro de ese rulero es aire, así que uno puede pensar que se siente atraído por el aire, ¿sí? Lo cual no quiere decir que cuando no haya aire limpio, el insecto no pueda estar sobreviviendo. Entonces, esa atmósfera, obviamente, la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, etcétera, u otros gases, va a afectar al insecto. Ya Shlomo habló de que estos insectos tienen espiráculos en el tórax y en el abdomen, por el cual ingresa el oxígeno y por el cual sale el dióxido de carbono. Entonces, esos espiráculos, en la mayoría de las especies, los pueden controlar. Entonces, ahí tenemos el espiráculo cerrado, el espiráculo abierto. Entonces, hasta cierto punto, el insecto, el estado larval y el estado adulto tienen un control de los gases que entran y salen. Tienen músculos, inclusive, que hacen facilitan ese movimiento. Entonces, ahora ustedes ya tienen un mejor conocimiento de los insectos. Cómo es su ciclo, dónde atacan, qué tipo de daño producen, cómo se desplazan, qué los afecta, ¿sí? Y nosotros que trabajamos en el almacenaje de granos, ¿qué queremos? ¿Qué objetivos tenemos? En la post cosecha de granos no se habla de manejo de plagas. Manejo de plagas es a nivel de campo, donde se puede establecer un umbral de daño, en donde uno dice, tengo 2, 3 orugas, el tratamiento es más caro que el daño de las orugas y vamos a dejarlas. En post cosecha no, en post cosecha se habla de control de plagas. ¿Cuál es el objetivo? No tener insectos vivos. ¿Eso es suficiente? No, porque si hubo un desarrollo de insectos y yo lo controlo después, tengo insectos muertos y la harina luego queda con puntitos negros. Entonces el objetivo es libre de insectos vivos, libre de insectos muertos, libre de residuos tóxicos y por supuesto hacerlo en un marco de economía, de seguridad, etc. Esos son los objetivos que nosotros tenemos en la post cosecha de grano, sea cual sea el sistema de almacenaje, para poder conservar y para poder comercializar la mercadería. Entonces, nosotros, si queremos hacer un control de plagas eficiente en la post cosecha de granos, tenemos que asumir 2 ideas básicas. Falta un matecito ahora. Siempre existe riesgo de infestación. Los insectos vienen de campo, vienen de la maquinaria, los insectos están en la naturaleza y si no los vemos es porque el muestreo que hacemos es insuficiente. Y el segundo aspecto es, sobre todo en grano seco, que no podemos asegurar el 100% de la hermeticidad y la mortandad de las plagas y por lo tanto los insectos vienen, los insectos están, los insectos atacan, los insectos se desarrollan y por otro lado, en grano seco, aunque tenga hermeticidad, no tengo suficiente concentración de dióxido, ¿no es cierto, Shlomo, para controlar los insectos. Entonces, tenemos que plantearnos en esa situación qué es lo que vamos a hacer. Y para eso tenemos la estrategia básica del control integrado de plagas, que tiene que ver con el tratamiento, la limpieza de la instalación, tratamientos preventivos y tratamientos curativos. Es decir, se asemeja al silo bolsa a cualquier otro tipo de almacenaje. Ese tratamiento de instalación es el que normalmente no hacen, ¿sí? El 70% del control en un almacenaje convencional depende de ese tratamiento de instalación. La limpieza de las máquinas, los equipos de manipuleo, las cosechadoras, los tratamientos, para eliminar una infestación, ¿sí? Pero aunque se haga eso, el insecto puede venir adentro del grano, ¿ok? De todas formas, es importante ese tratamiento de instalación que va cortando el ciclo de sucesivas infestaciones. Ahora, ¿qué pasa si el grano está seco? El tiempo de almacenaje en el silo bolsa es más prolongado. Perfecto, vamos a aprovechar y vamos a almacenar durante más tiempo. Pero también la producción de dióxido de carbono no es suficiente. Entonces, se recomienda algún tipo, si el tiempo de almacenaje es más de 30 días,
o más de 60 días, algún tipo de tratamiento, o con productos preventivos residuales o con productos curativos, fumigantes como fofina. Algo tienen que hacer, porque si no hacen nada, van a sacar de la bolsa más insectos de los que entraron, y eso no es bueno para nadie. Entonces, el tratamiento preventivo se puede hacer sobre grano seco con cualquier producto de amplio espectro, estamos hablando de cereales, por supuesto, o con piretroides en altas dosis o mezcla de organofosforados y piretroides, ¿no? Ustedes nos acordamos, Cristiano, los primeros que empezaron a usar silo bolsa usaban el Lactelic 50. Yo digo, pucha, ¿cómo es esto? Silo bolsa, que se supone que la hermeticidad, y usan el Lactelic. Bueno, lo que pasa es que ya a nivel empírico y práctico se veía que el insecto igual podía estar, ¿no? Bien. Ese tratamiento preventivo se hace en productos residuales y se puede hacer en cualquier lugar donde el grano se mueva, haciendo aplicación de líquido. O se puede hacer digamos, esparcir polvo, y el polvo se mezcla y da una protección, no sobre grano húmedo. Entonces, obviamente que hay problemas de logística. Muchas veces el contratista, el que hace el silo bolsa, ni mide la humedad, ¿no? Así que ni se preocupa tampoco en hacer ningún tipo de tratamiento preventivo, y el problema lo va a tener el dueño de la mercadería cuando saque la mercadería. Entonces, en el caso que ya haya una infestación, o no hayamos hecho el tratamiento preventivo, hay que hacer tratamiento curativo. El único producto que se puede utilizar es la fofina, ¿no? Después va a haber otra charla sobre el tema de aplicación de fofina, pero digamos, la concentración de dióxido de carbono en la bolsa, la hermeticidad de la bolsa, si no está rota, y la buena dosificación de la pastilla hace que nosotros eliminemos cualquier tipo de desarrollo de las plagas. Entonces, obviamente que ese tipo de tratamiento no me da protección posterior. Bien, y ya lo dijo Cristiano, lo dijo Ricardo, lo dijeron todos, yo lo voy a repetir, la práctica más importante de la post cosecha de granos es el muestreo y el monitoreamiento. A partir del conocimiento del estado de la mercadería, recién nosotros podemos hacer un buen manejo de la mercadería. Por lo tanto, digamos que cualquier práctica de control tiene que estar de la mano, como dijo Cardoso también, con sistemas de monitoreamiento, de muestreo que nos permitan conocer el estado de la mercadería. ¿Sí? Muchas gracias. Lo hice rápido, así tengo tiempo para 2 anuncios. Hace 20 años tenemos la revista Granos en lengua española. Todos los que quieran recibir la revista Granos en forma digital, sin costo, me acercan un email, una tarjetita, un papelito y la van a recibir. Y también para los de lengua portuguesa, hace 10 años tiene la revista Graus Brasil, que también la pueden recibir sin costo. Y aquellos que están interesados en seguir escuchando temas de post cosecha de granos, el viernes en la Escuela Agropecuaria de Desarrollo tenemos una jornada de manejo de granos, así que si quieren los esperamos por allá. Muchas gracias. Gracias, Domingo, por los anuncios, y tenemos tiempito para hacer un par de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consulta, Domingo. Thank you very much for that very excellent presentation. In addition to the grain damage by the insects, have you also witnessed that these insects would damage Hay the también bag, whether it is evidencia de que los insectos dañen la bolsa de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, rompiendo el sellado del sistema hermético. Pero aparentemente, por lo que yo entendí, existe la posibilidad de que el insecto, ¿sí? Digamos, larvas de lepidópteros, ¿sí? Se han detectado rompiendo la bolsa, por ejemplo. Exactamente, en Brasil. La agresividad de las plagas obviamente varía de especie en especie, de estado, de circunstancia, de clima, pero digamos existe esa posibilidad. Bien. Thank you. Ya Shlomo también mencionó esa posibilidad, ¿no es cierto? Es decir, para que ustedes tengan una idea, los bostríquidos, como el Rhizoperta dominica, perforan hasta el cemento.
No hagan preguntas muy difíciles, muchachos. No, es fácil. Yo me dedico al embolsado, quería saber, a la embolsadora, ¿habría que fumigarla con algo? ¿Como manera preventiva? ¿Con algún Sí, es producto? conveniente, no sería fumigar, porque fumigar es aplicar un fumigante, pero digamos, te entiendo. Habría que hacer una pulverización. ¿Sí? Una ¿Y eso cada pulverización. cuánto? Bueno, eso, digamos, cada 30 días se puede hacer un tratamiento bien reforzado con una mezcla de órgano fosforado y piretroide. Ajá, ok, ¿Sí? gracias. Nuevamente sobre la pregunta anterior de las larvas rompiendo, ¿hay alguna indicación de la especie, citrotroga o plodia o quién rompiendo la bolsa? ¿Alguna idea? Es festia y lo más probable es que sea Hefestia. Hefestia. Y Rhizoperta está agregando aquí Shlomo, ¿no? Pero también, como se comentó, esto varía de región a región, de país a país. Vamos a tener que ir a Colombia a ver qué pasa. Condiciones que sean de temperatura alta. En países tropicales, el Rhizoperta es el perforador dominante en los plásticos. No silo balsa, en todo tipo de silo que tiene una hermeticidad, que son cerrados con una lona plástica. Interesante también, así como hablamos de la biología de los insectos, el Rhizoperta dominica, el taladrillo de los cereales, es el único insecto que también pica el grano de afuera hacia adentro. Picar el grano de adentro hacia afuera lleva 45 días aproximadamente. Picar el grano de afuera hacia adentro es cuestión de horas. Una preguntita más. Le damos las gracias entonces a Domingo Muchas Iannucci. gracias.